Muy buenas noches a todos y gracias por la fidelidad. Cada vez somos más en esta cuarta temporada del programa Contigo en este año recién empezado 2019, donde estrenamos sección. Hemos dado la oportunidad de presentar quiénes son y ya por fin ha llegado el momento de disfrutar y conocer más el mundo del bonsái. Afición tan grande que fíjense, tenemos en nuestro programa a dos personas que son muy importantes, una a nivel local y la otra a nivel nacional. Les presento a Tomás Gómez, que él es López, el presidente a nivel local de la Asociación Amigos del Bonsái. Muy buenas noches. Buenas noches. Y en este caso, sí, Juan Gómez, bienvenido. Él es el presidente a nivel nacional. Qué honor para nosotros de tener aquí a dos representaciones del mundo del bonsái. Hay que decir que la falta de información es lo que hace que mucha gente se aficione y lo deje en el camino. De hecho, nosotros somos conscientes de ello y por eso queremos con esta sección que eso cambie. ¿Verdad que sí, Juan? Por supuesto. Y hoy vamos a empezar con algo que has traído y con errores que también cometemos todos. Sí. Cuéntanos. Pues bueno, hemos traído un bonsái, o pre-bonsái, todavía no se le puede denominar bonsái, pero bueno, está en fase de formación. Como dijimos en el programa anterior, por retomar lo básico, el riego muy importante, que tenga humedad, o si seca la tierra, que no seque durante mucho tiempo. El agua ya comentamos que es muy importante, que sea de osmosis, agua embotellada, de fuente. Y bueno, y luego, pues cuando tenemos algo parecido a esto, o de este tamaño o más pequeño, al final es el mismo problema. Cuando nos encontramos que compramos esto o nos regalan algo así, parecido a esto, pues tenemos el dilema de que qué hacemos con esto. Y yo creo que la mayoría de nosotros seguiríamos formando un seto o algo parecido a eso. Sí. Pero entonces, claro, no es un La bonsái. clásica bola, seto y recortando. Entonces nunca vamos a tener un árbol, un bonsái es un árbol en miniatura. Solo tendremos un seto redondo o con otra forma, pero al final será un seto. Pero el seto es mejor para el jardín. Exacto. El bonsái es otra cosa. Bonsái es otra cosa diferente. Vale, pero yo igualmente lo que se me ocurriría sería solamente cortar, no sabría cómo trabajarlo para darle forma de bonsái. Sí, aquí cuando uno comienza, claro, ve esto, pues lo lógico es cortar las puntas que sobresalen. Y bueno, están más largas, pues corto aquí, están más largas, pues corto aquí. Y al final vamos a cometer el mismo error. Entonces se trata de que aquí hay un entramado de ramas, que unas crecen en una dirección, otras en otra, una hacia abajo, y aquí sobran muchas ramas. Vale. Aquí sobran bastantes ramas. Entonces el tema está en qué es lo que nos complica un poco a veces, y bueno, ¿y qué rama quito yo? Claro, porque me dices que no sobran puntas, sino que sobran ramas ramas interiores. O sea que tendríamos que lo primero observar. Irnos adentro. Vale. Irnos dentro, no solo. Si hacemos el seto, la superficie. Si hacemos el seto, aparte de siempre vamos a tener un seto, lo que conseguimos es que las ramas, en lugar de ser finas, van a ser cada vez más gruesas, o sea, no paran de crecer y vamos a tener unas ramas muy gruesas, vastas. Y esto es lo contrario que queremos de un bonsái, ¿no? Esas ramas gruesas. Tiene que tener forma de bonsái y estructura de ramas, o sea, un árbol tiene su estructura, que todas las ramas vayan en una dirección, no una rama, por ejemplo, que esté por aquí, o hay alguna, por ejemplo, que esta rama viene de aquí y se va, esta por ejemplo en concreto, ¿no? De esta hay muchas, se va hacia allá, esta rama está aquí, o sea, todo esto hay que corregirlo. Vale. Que es tan sencillo como dijera, ¿no? Venga, vale, pues ¿por dónde empezaríamos? Observamos primero las ramas interiores. Pues antes de empezar a recortar, sería observar ramas interiores. O mejor, seleccionar ramas. Vale. Seleccionar ramas, por ejemplo. Bueno, nosotros, los que trabajamos bonsái, siempre tenemos un frente. Todos los árboles en bonsái, sí, es verdad. En las exposiciones elegimos un frente y siempre durante, bueno, a no ser de que al cabo de muchos años se cambie el diseño y pongamos otro frente, pero normalmente siempre usamos el mismo frente. Vale. Entonces elegimos un frente, ¿por qué? Porque es más bonito la base, la curva, la forma, entonces elegimos un frente. Claro. Eso sería lo ideal, pero bueno, en principiantes tampoco hay que llegar a extremos de pero bueno, aquí por ejemplo todo. El frente es este, aquí tenemos, a ver, perdón. Vamos a verlo, sí. Vamos a ver, no, es este, el frente, aquí tenemos un frente, porque esta base. Vale, la vamos a poner para que la vean. Esta base es más interesante, tiene más anchura, la curva
Es precioso. La curva es más interesante Sí, y sí, entonces usamos este frente. Y el árbol mira al mismo tiempo hacia el que lo observa, ¿eh? Sí. Es decir, que... Lo que pasa es que no siempre Sí, porque tiene, puede darle el ángulo claro, que tenga que... Luego la inclinación, Claro. eso a Inclinación. través del plantado. Pero en este caso, el frente sería este. Vale. Aquí, por ejemplo, esto nos sobraría y eso lo podaríamos. Sí, porque eso además va a crecer Eso- más y eso más. crece, eso se convierte en rama. Y ya lo taparía todo. Eso se corta. Bueno, aquí tenemos herramientas, ahora lo cortaremos. Vale. Y aquí tenemos una primera rama. Todos los árboles, por ejemplo, en bonsai llamamos primera rama la rama principal. La rama principal, que es la principal del árbol, tiene que ser la más gruesa, normalmente. No siempre es así porque no lo tiene el árbol, pero bueno, se puede conseguir. Una rama principal debe ser la más gruesa. En este caso, por eso he hablado que esto está en formación. Esta rama, de hecho, es mucho más fina que otras que hay por arriba. Sí, Entonces, pero esta, por posición, esta sería la rama principal. O sea, de aquí vamos a elegir esta rama. Como salen en bonsai, no es conveniente, por estética, no es conveniente que de un mismo punto salgan 3 ramas. vale. De un mismo punto. Desde un tres, mismo ¿no? punto, tanto digamos, desde tronco como desde una rama. Pero ¿qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo que en está esa sucediendo ahí? que tú has 2 dicho? sí, 2 se puede, pero 3 Es mucho. es mucho. Entonces aquí tendríamos que Que cortar. ponemos mano a la obra y eliminamos. Elegimos, aquí tenemos 3, Ajá. elegimos. Esta es la más débil, también la vamos a quitar. Aquí elegiríamos esta. Esta la quitamos, Que es también finita. que está bien fina. He dejado ahí un poco, por si luego alambramos, luego explicaré así un poco por encima el tema del alambrado. Que el alambre lo usamos para corregir direcciones de ramas, para dar forma. Vale. Estoy viendo que cortas como muy de raíz. Bueno, eso según la especie. En olivo no hay problema en cortar de raíz. Vale. Si se echa una pasta, que solemos tener los que nos dedicamos a bonsai, mejor porque cicatriza más rápido. Vale. Si no la tenemos, Ah, porque aquí se Claro. aplicaría una pasta. una pasta, Vamos a enseñar. Y entonces esto cicatriza. más rápido con la pasta. Vale. Por ejemplo, esa cicatriz es pequeña, pero si aquí, en estos Sí. chupones que vamos a eliminar, Es mucho más grande, ¿eh? es mucho más grande, que lógicamente va a ser un corte ya Claro, ahí se vería. tremendo. Y de esta manera también le da que tenga movimiento el árbol. Porque antes eso le tapaba Tapaba la prácticamente curva. Claro, es que antes no sabías cuál era su cara realmente. Al tener tantas cosas. Aquí ya tenemos una cicatriz ya consistente. Claro, entonces ahí es mejor sellar Con esta, de todas formas, cuando uno comienza, pues no dispone de de todas estas de todas cosas. estas cosas. Tampoco. Vale, ¿y en qué consiste esa masilla? ¿Qué es lo Pues que esta lleva? masilla es japonesa y la verdad que no sabemos exactamente la Es como una composición, pero arcilla, son, parece, ¿no? sí, son de varios componentes Ya está. y lo qué que bien, ayuda a cicatrizar muy rápido. Qué bien. La corteza va creciendo y luego expulsa la masilla, la retira. Bueno, o se la podemos retirar, pero al final la echa. Y nos da una idea de lo que sería su aspecto después. Claro, Vale, ya hemos quitado eso. muy bien. Bueno, pues aquí tenemos la primera rama. Por ejemplo, Siguen quedando varias. sigue quedando varias ramas, aquí nos sobran ramas. Lo que pasa, lo que queremos hacer también, lo vamos a cortar, pero en otro caso, por ejemplo, Es que esa yo lo rama crezca. dejaría todo para que engruese. Para que dé volumen Para hacia que, este más lado. que, sí, volumen y grueso. Y Una grueso. rama cuanto más larga es y más se deja crecer, coge más grueso. Muy bien. Nosotros en bonsai usamos una palabra que se llama tirasavia, Ajá. que tirasavia es una rama larga que se deja adrede para engrosarla, digamos, para hacerla gruesa. De hecho, dejamos ramas de 1 metro, ramas muy largas, que lo llamamos tirasavia. Luego se corta, luego se va cortando, pero ya hemos Pero has conseguido conseguido, un diámetro. exacto, Claro. de tronco dentro de esa rama, Claro. Que es el grosor que se esperaba. Una rama, cuanto más larga la dejamos crecer, Más gruesa. más gruesa. Cuanto más Genial. cortamos, menos engorda. Ese concepto es básico. Muy bien. Para Y el la rama. resto de los de la parte de arriba, porque veo que habría que quitar Aquí, para por que ejemplo, no tenga bueno, esa forma de aquí, por seto. ejemplo, pues... Ahí vamos la a ver. dejarías por... Bueno, yo la dejaría, pero para que no sé, esté aquí tan, digamos, tan fea, aquí vamos quitando, eliminando. Esta, por ejemplo,
crece hacia abajo, Sí. pues la podemos eliminar. De todas formas, corregir ramas ya usamos el alambre, pero bueno, en este caso cortamos. Vale, lo de corregir y lo de la masía lo explicarán más adelante, Sí, haremos un para programa que de- la gente lo entienda bien. Sí, Hoy que es esto un no es poquito una cosa, que no hay que una base. obsesionarse con que hay que saber poner el alambre, tener la masilla, no es necesario. Vale, vale, porque Para al tener un principio... bonsai, pero bueno, vale. es a título de ejemplo de cosas que utilizamos en el Muy bien. mundo del bonsai. Aquí tenemos una primera rama que ya ya vamos queda- a dejar y luego ya pues formaremos, dejaremos que engorde ¿Qué porque crees? necesitamos que esa rama sea la más gruesa del árbol y ahora mismo no lo es. Sí, porque yo tengo los bonsáis en la mente y sí que es verdad que a los lados suele tener Si troncos miramos más recios. la mayoría de veces, si miramos árboles en la naturaleza, las primeras ramas siempre son más gruesas. Casi siempre, no siempre, pero Y casi luego siempre. alrededor, Y conforme va subiendo en altura el árbol, las ramas son cada vez más finas. Al igual que el tronco. El tronco es más grueso abajo y conforme va subiendo, Pues esa suele ser más la hemos fino. considerado la principal. ¿Y esta es el la resto? principal. Y luego, pues, por ejemplo, seguimos con ramas. Aquí, por ejemplo, aquí tenemos lo que hemos hablado antes, que salen, no salen 3, salen 2, pero esta, por ejemplo, es muy cilíndrica, muy fea. Tiene Y unas- tenemos esta que tiene más naturalidad. Sí, Se nota más. sí, sí, además esa que Sí. se abre así Exactamente. un poquito más Pues fea. esta quitamos. Qué bien. Si vamos quitando aquí, ya nos ahorramos quitar puntas, porque ¿para qué Claro. recortar si luego estamos quitando desde dentro? Y es que es verdad. Queda mucho Cuando mejor. uno empieza, siempre tiene la duda, si se equivoca, piensa mucho, es lógico. Antes de cortar, ¿verdad? Antes de cortar, piensa. Me lo, Si me quito. lo estaba yo pensando. Da digo, como miedo o dudas o incertidumbre. Digo, bueno, lógicamente cuando ya lo tienes claro, la visión de los bonsai... Sí, pero fíjate lo poco pero- que se ha hecho y la Sí, cambia. dimensión de bonsai que va cogiendo y no tanto Claro, de es que está seco. desproporcionado también Claro, totalmente. claro. La rama esta, por ejemplo, la he dejado en el exterior de la curva. Exactamente. Porque si la dejan en el interior de la curva, cuando una curva, por ejemplo, la deja aquí, Estéticamente. estéticamente no es, y no es natural. Una rama aquí, bueno, aquí le hemos quitado lo Sí, supone eso. estéticamente queda raro. Si la rama nace aquí o aquí, Es como los brazos de una persona, estoy pensando, ¿no? Que si Sí. vienen queda como desproporcionado, ¿no? queda, No- sí, queda estéticamente, queda... Normalmente las ramas interesantes son las que salen en los exteriores. A veces sí que se deja alguna, porque si no el árbol... Hombre, claro, al final no tendría. Si solamente tiene 4 ramas, 3 ramas, y una sale ahí, tampoco se trata... Sí, 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 de dejarlo Además, empobrecido, en bonsai despoblado. las reglas tampoco siempre hay que cumplirlas 100%, porque existen unas reglas, pero a veces no se cumplen. Y depende también Claro. del tipo Aquí de es lo que árbol. hemos hablado, por ejemplo. Aquí, esta Ahí sí. rama no sabemos ni de dónde viene, si sale de ahí. Sí. Y aquí hay muchas ramas, entonces hay que eliminar ramas. Por ejemplo, en ramas que salen completamente, a ver si ven localizados, pero aquí algunas, hacia abajo. Hay ramas que salen completamente hacia abajo, aunque se puede corregir con alambre, pero no nos interesa. Esta rama, por ejemplo, la quitamos. Vale. Yo una cosa que siempre hago es llevar un orden, porque si vamos dando aquí, nunca mejor dicho, salto de mata, al final... Sí, pero no si sabemos- te fijas, vamos a hacer un plano más alejado de lo que estás haciendo para que el público pueda ver la diferencia ya de lo que has tocado aquí, de lo que estás limpiando aquí, con todo Con el esto, resto. que fijaros Sí, qué podemos diferencia, aclarar ¿eh? una zona. Sin haber hecho mucho más que lo primero que ha explicado y ya tiene otro aspecto Esta rama, por distinto. ejemplo, sale muy recta hacia arriba. Aquí la rama Sí. interesante es esta, aquí, si vemos, sale de aquí directamente hacia arriba. Aquí esta no nos interesa. Muy bien. Y Hemos ya ido. va cambiando. Bueno, mientras que vas cortando, voy a hablar de una exposición, creo que Tomás ha tenido mucho que ver, ¿eh? con algo muy hermoso que ha sucedido estos días en la ciudad, y es que hemos tenido una exposición de bonsai precisamente de olivos con motivo del centenario del Paño de las Flores. El Paso Blanco y la Asociación Amigos del Bonsai de Lorca ha organizado una exposición extraordinaria que se ha podido visitar de forma gratuita los días 24, 25 y 26 de enero en la sala de exposiciones de la Casa del Paso en la calle Carril de Cardeleros. La exposición ha estado centrada en
en el bonsái de olivos, que es la variedad más común, aunque hay muchos más que iremos conociendo esas variedades también, como no, en nuestra sección. Se ha denominado, ¿cómo se llamaba? Getsemaní. ¿Y qué quiere decir? Getsemaní es el huerto de los olivos donde Jesús oró antes de su pasión y muerte. Oye, de toda la vida se ha dicho que en cualquier casa en el campo, que sean religiosos, tienen que tener un olivo, al menos uno, ¿verdad? Y ese significado perdura. Entonces se ha pretendido que la exposición sea de olivos por ese motivo, ya que el huerto, el paño de las flores lo que representa es a Jesús orando en el huerto del olivo, en el huerto de Getsemaní. Bueno, pues Juan, si alguien no tiene campo y no puede tener un olivo, puede tener un bonsái. Sí, sí, perfectamente. Es exactamente lo mismo. Es lo mismo, al final es lo mismo. Y yo aconsejo estas especies porque son autóctonas, entonces se adaptan mejor a nuestro entorno, a es nuestro verdad, entorno. no podemos buscar aquí cositas. Siempre al exterior. Al interior nada. Hombre, claro, es que No hay árboles de interior, a pesar de que los venden como árboles. Sí, puede ser un ficus en invierno si hace mucho frío, pero... Vale. Oye, ¿algún día vais a traer alguno que tenga frutos? Que eso sí que llama la atención, ¿eh? Que nos da mucha curiosidad. Sí, ¿Tenéis vosotros? Hace poco, lo que pasa es que ya tengo uno en flor, lo que pasa es que le queda muy poca flor, pero bueno, en fruto hay otros que coincidirán con el programa y traeremos en flor. Qué bonito. Flor y fruto. ¿Y fruto? Sí, sí. ¿Y cómo son los frutos? Pues depende de la especie, hay frutos rojos, bueno, hay unos que salen lógicamente verdes, luego se ponen rojos, naranja o... Qué bonito. Sí. Igual que en flor. Si el árbol que es de flor, en bonsái echa flor. Claro. Y el que es de fruto, pues echa... Dentro de 15 días me traeré yo un mandarino que echa la mandarina, el volumen que tiene la mandarina es como un garbanzo. Claro. Y tiene bastante. Y tiene que tener un perfume así intenso, ¿no? Bueno, Mandarina. el perfume es cuando echa la flor y cuando, por ejemplo, la hoja se rompe y demás, echa la flor, si no, no echa olor. Qué bueno. Bueno, claro, es que ya de por sí la mandarina es mucho más pequeña que la naranja, pues imaginaros en un bonsái, ahí chiquitito, del tamaño de un garbanzo. Qué curioso lo que se puede llegar a conseguir. Bueno, pues también tenemos que invitar a todo el mundo a que pierdan ese miedo. Juan, por Totalmente, favor. y no miedo a la tijera nunca. Siempre pensar, porque cuando uno no conoce el tema, pues tiene más dudas. Pero bueno, de eso se trata, de divertirse pensando. Lo que también interesa es que la gente que desconoce este mundo, y si tiene algún árbol, así de forma totalmente gratuita y sin problemas, se puede acercarse a la asociación de aquí de Lorca. ¿Dónde estáis para que la gente lo sepa? Está en el antiguo colegio Juan Navarro de La Hoya. Muy bien. Y allí nos tienen para lo que pueda hacer falta, por ejemplo, para una poda, para lo que sea. No tienen por qué hacerse socio, aunque hacerse socio son 30 euros al año, que tampoco es... Tampoco es mucho, con lo cual, oye, esto es interesante saberlo, porque desde que estuvo en la primera sección, ¿cuántas personas le han dicho eso? Juan, tienes que pasar por mi casa, tienes que venir, porque tengo uno que no sé cómo lo vieron. Con todo el gusto del mundo, vamos. Qué bueno. Orientamos, asesoramos y aconsejamos, porque es lo que nos gusta y vamos, y encantados. ¿Qué cambio está teniendo? Sí, ya se ve un poco el interior. Luego, las ramas que finas, bueno, le falta mucho quitar mucho, pero las ramas que luego emita, finas o los brotes, serán ramas más finas, más elegantes. Entonces se trata de que no sea todo rama gruesa, vasta. Y sin nosotros, en bonsái, apreciamos mucho la conicidad, tanto en los troncos como en las ramas. Entonces, por ejemplo, esto es una rama sin conicidad. Sin conicidad significa que tiene el mismo grueso aquí que aquí. La belleza de un bonsái, una de las características que más buscamos es la conicidad, tanto en tronco como en rama. La conicidad se consigue mucho con la poda. Entonces consigues que una rama que es más gruesa aquí termine en fina aquí, entonces es mucho más elegante. Claro que sí. Si solo hacemos el seto, al final son... Fijaros, cilindros. Ponlo de nuevo en la posición, aquí tengo a nuestro compañero para que lo coja, para que vean la diferencia y como hemos visto el proceso, no hemos quitado en ningún momento nada del volumen que, por arriba no hemos tocado nada. No hemos tocado nada. Quizá con
con tanto bosque que tenemos por detrás, no se aprecia tanto. Aquí se ve mejor, efectivamente. Esta es la parte que está sin hacer, prácticamente. Aquí no se ve nada. Por ejemplo, esta rama es muy vasta, aquí sobran muchísimas ramas. Esta sale hacia arriba completamente. Yo ahí le veo Quitamos. también sentido común, porque entiendo Sí, muy sí, bien sí. lo que estás explicando sin que sea demasiado No se necesita. rebuscado. Claro. O sea, quizá no sabes el porqué, pero sabes que esa sobra. No, sí sabemos el porqué. Por ejemplo, Vosotros sí, pero, vale, pero no, yo ahora mismo te estoy viendo y cuando lo explicas Sí, digo, sí, fíjate, sí, era la que yo quería Sí. quitar. Por ejemplo, no hay que tener tampoco... Aquí un error de quitar una rama que no sea, que se comete, además sí. yo cometo y cualquiera comete errores. En esta especie tampoco hay que tener miedo porque esto brota. Es verdad. Esto brota. continuamente. Me he equivocado, no te habéis cortado esa, no te preocupes, que te sale un poco más hacia atrás, te va a salir, te Sí, brota. es verdad, sí, es verdad. Este es Ahora, una en un especie pino o en otra especie más- ya eso es más delicado. Rama más que sufrida. quita es un error ya un poco de más gravedad. Pues sí. Pero bueno, en estas especies, que son las que se deben de usar para empezar, Cuando termine Juan de quitarle los sobrantes, luego vendrá el proceso de alambrado. El proceso de alambrado consiste en que no queden las ramas totalmente rectas, sino que cojan un poco de curva, Ajá. para que le dé naturalidad. Vale. Y la conicidad, como dice, es importantísima. Muy importante. Si uno tiene un solo árbol, tampoco, y no es un ejemplar de primera, pues con tenerle más o menos la forma hecha y mantenérsela, Qué bonito. ya lo disfruta. él lo disfruta exactamente. Es En verdad. esta rama, por ejemplo, aquí podemos ver claramente, quiero explicar sobre esta rama. Sí, sí. ¿Qué quitaríamos? Aquí está muy claro. En esta la vamos a ver muy claro. Por ejemplo, aquí tenemos la rama que sale por aquí y aquí tenemos esta rama que sale completamente hacia debajo. Nos sobra. Esta igual. Mira Sí, qué sí, volumen de recta rama hacia tiene. abajo, Recta sí. completamente. Quitamos. Ahí salen dos. Esta sale hacia abajo, aquí cortamos por aquí. Esta, si vemos, esta subrama sale también hacia abajo, pero nos sale otro brote hacia acá. Hacia abajo. Aquí, por ejemplo, tenemos esta rama fina, que Sí. es lo que hablamos de la conicidad. Nos vamos aquí a la base. Y aquí, pues, lo que he comentado antes, por estética, aquí tenemos dos ramas en el mismo punto, una más esta, que es el eje, 3. Esto no es muy estético. Hay quien lo deja, pero... No sé si se puede girar un poquito Sí. para que lo vea mi Ah, vale. compañero, ¿vale? Ahí están las Ahí. tres. Aquí, Luego Es que con el es alambre también difícil. será algo similar. con el Aquí alambre hay- se corrige. Ahora sí que lo vemos. ¿eh? Aquí es conveniente quitar una. Vale. ¿Cuál sería? Yo La de quitaría abajo. esta. Es más, ¿por qué esta? Pues es más vasta. Pero bueno, si quitamos esta tampoco que sea, Vale. le quitamos. Pues compañeros, se nos han ido más de 20 minutos en la primera parte con el bonsái, porque cuando nos gusta algo, cuando nos apasiona, cuando disfrutamos, esto es lo que sucede, que se pasa el tiempo Sí, sí, y sí, no sí. nos damos cuenta. Vamos a dejarlo así para, no sé si en la siguiente sección hablaremos de este mismo o de otro. Sí, ¿Qué es lo que podemos- tenéis preparado? De terminarlo, ¿verdad? De Hay que explicar. terminarlo, sí. O lo traemos terminado para que se vea un poco Muy bien, el trabajo. efecto y luego traemos Qué bien, otro me ha árbol. encantado. Bueno, pues Si te das cuenta, Dime. el volumen de que se le ha quitado es prácticamente lo que tiene. No, le sobra, o sea, Y le sobra todavía aquí más. le sobra bastante, fíjate. pero vuelve a brotar. Pero ya tiene otro aspecto, ya sí que es un bonsái. Sí, es ya que es verdad que se le parecía ve un interior, seto. se le ve. Con esto que le hemos quitado, Sí. la fuerza que tenía que emitir las raíces a esto, ahora nos las va a Aportar al aportar resto. aquí y esto va a brotar muchísimo. Muy bien. Y otro día explicaremos qué utensilios, porque nos dijo Juan que al principio tampoco hace falta Una simple tener tijera mucho. que esté afilada, no hay que obsesionarse. Herramientas hay Miles, pero de que vamos. herramientas, tanto manuales como eléctricas, para el mundo de bonsái. Una tijera, bueno, para los alambres hay diversos, pero con un alicate, o sea, que De toda no la hay vida. que obsesionarse. Además, el Muy bonsái bien. para disfrutarlo y... Muy bien.